aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Día y bendiciones a los radio clientes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando con ustedes, desde un punto de vista bíblico, un libro que se titula La Cena del Cordero, o sea, la Santa Misa, al que el autor le llama El cielo en la tierra. El autor y su esposa cuentan el largo viaje que los llevó de evangélicos calvinistas hasta la casa paterna de la Iglesia Católica. Nos cuentan que fue un camino erizado de dificultades, pero recorrido con gran coherencia y docilidad a la gracia de Dios, y cuyo motor era el amor a Jesucristo y a su palabra en las Sagradas Escrituras. Y el punto de inflexión del acercamiento del autor a la Iglesia Católica fue precisamente la Santa Misa, en la que descubrió brillar con nueva luz la Sagrada Escritura. En este libro, el autor usa el libro del Apocalipsis como referencia y ofrece algunas claves litúrgicas que iluminan el sentido del último libro del Nuevo Testamento. El autor no pretende disolver los símbolos racionalizándolos, sino mostrar su verdadero sentido para que lleguen al corazón y a la vida de los creyentes. Vamos a comenzar este segmento con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José,
que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. También para anunciarles que tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m. Se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por los enfermos. La próxima misa de sanación será el viernes 10 de noviembre. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en silla de ruedas. En el segmento anterior estábamos diciendo que nuestro estudio de la doctrina investirá de poder cada palabra y gesto de la liturgia. Haremos la señal de la cruz, sabiendo que es el estandarte que llevamos a la batalla. Y ante este estandarte, los demonios tiemblan. Mojaremos los dedos en agua bendita, sabiendo, en palabras de Santa Teresa de Jesús, gran santa de nuestra Iglesia Católica, que esta agua hace huir a los demonios. Recitaremos cada línea del Gloria y del Credo como si nuestras vidas dependieran de ello, porque lo dependen. ¿Y qué sucede? En el campo de batalla, cuando recibimos en la comunión a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, los santos nos dicen que en ese momento ponemos en fuga al enemigo y que desde entonces podemos velar con la vigilancia de Jesús que lo tenía cuando estaba con nosotros. Un monje del monte Sinaí del siglo V atestigua que cuando ese fuego entra en nosotros, arroja los malos espíritus de nuestro corazón y a la vez remite los pecados que hayamos cometido con anterioridad. Y si después de esto, puestos a la entrada de nuestro corazón, vigilamos atentamente nuestro entendimiento, cuando se nos permita recibir de nuevo esos misterios, el divino cuerpo iluminará aún más nuestro entendimiento y hará brillar como una estrella. Así que el resplandor de la Santa Misa nos acompaña cada día como el día perfecto y perpetuo de la Jerusalén celestial, conforme crecemos en gracia. Nuestra misa se convierte también en una luz encendida dentro de nosotros, incluso en medio de nuestro trabajo y de nuestra vida de familia. Eso supone seguridad en tiempo de guerra, porque el ejército más débil difícilmente atacará a la luz del día. Y el maligno sabe que cuando la luz de Cristo está del lado de uno de los contendientes de la batalla, la oscuridad del infierno es la parte más débil. Aún así, hermano que me escuchas, la batalla sigue siendo una batalla. A pesar de que nuestra victoria está asegurada, la lucha no será necesariamente fácil. Y esto es verdad, especialmente en la Santa Misa. Conociendo el poder de la gracia, el maligno nos asaltará con más fuerza. Dice un antiguo maestro: el tiempo de las grandes fiestas
y durante la liturgia divina, especialmente cuando vamos a recibir la Sagrada Comunión. Pero la pregunta es esta: ¿cuál es nuestro combate particular durante la Santa Misa? Quizás sea rechazar la repulsa que nos causa un filigrés cuyo perfume es muy fuerte, o el hombre que desafina cantando. Tal vez sea refrenar nuestro juicio contra el parroquiano que se va demasiado pronto. Quizás sea cambiar de tema cuando empezamos a sopesar si ese escote es demasiado amplio. Puede que sea luchar contra nuestro aire de suficiencia cuando oímos una homilía plagada de errores gramaticales. O bien sonreír con comprensión a la mamá cuyo niño está chillando. Estas son las duras batallas. Quizás no sean tan románticas como el ruido de sables en la lejanía del desierto, o marchar entre gases lacrimógenos para protestar contra la injusticia. Pero, como están tan escondidas, son tan interiores, que requieren mayor heroísmo. Hermanos, nadie, excepto Dios y sus ángeles, se dará cuenta de que no criticaste mentalmente la homilía del sacerdote esta semana. Nadie, excepto Dios y sus ángeles, se dará cuenta de que te abstuviste de juzgar a una familia que iba mal vestida. No ganas una medalla, pero en su lugar ganas una batalla. Hermanos, la realidad desvelada en el Apocalipsis del apóstol San Juan es tan aterradora como consoladora. Aún así, la buena noticia es que, con la ayuda del cielo, podemos soportarla. Somos hijos del Rey del Universo, pero vivimos en medio de un constante peligro, rodeados por oscuras fuerzas espirituales que quieren destrozar nuestras almas, quieren destrozar nuestra corona, quieren destrozar nuestra herencia. Pero la victoria está a nuestro alcance. Hermanos, ¿con cuánta razón asocia nuestra tradición la Santa Misa con la Todá judía, el sacrificio de acción de gracias del antiguo Israel? La Todá era una expresión de absoluta confianza, una oración para librarnos de nuestros enemigos, una oración para librarnos de la muerte inminente, y al mismo tiempo, la Todá daba gracias porque Dios hubiera contestado a nuestras oraciones. Acuérdate también de cómo los rabinos judíos predijeron que en la era mesiánica cesaría todo sacrificio, excepto la Todá. Por eso rezamos con confianza en cada misa, cuando decimos, líbranos del mal. Y por eso damos gloria a Dios por nuestra liberación. Hermanos,
En la comunión recibimos el pan que nos sostendrá incluso durante el más largo asedio del enemigo. En la Santa Misa, cuando estamos junto a nuestros aliados celestiales, el demonio se muestra impotente. Ante el altar nos acercamos al cielo, la fuente de gracia infinita, la única que puede cambiar nuestros corazones pecadores. Hermanos, en la cena nupcial del Cordero, nos entronizamos para reinar sobre la historia por medio de nuestras oraciones. En esta época de cambio, de milenio, mucha gente se te acercará gritando que el fin está cerca y que la última escaramuza al otro lado del mar es, con toda seguridad, la batalla de Argamedón. Pero no tengas miedo. Puedes decirles que sí, que el fin está cerca. Sí, ha llegado el Apocalipsis. Pero la Iglesia ha enseñado siempre que el fin está cerca, tan cerca como tu parroquia, y deberías acercarte más que alejarte. En cualquier batalla que estemos impacientes de emprender con armas terrenas, deberíamos primeramente entrar con armas espirituales. ¿Quieres justicia para los pueblos oprimidos en la tierra? ¿Quieres alivio para los mártires de todo el mundo? No te precipites en primer lugar al ayuntamiento. Si quieres construir el reino, ante todo, deberías adorar bien, con tanta frecuencia como puedas, desde el santuario del Rey. Toma tierra en la Santa Misa. Hermanos, el cielo es una reunión familiar con todos los hijos de Dios. Y esto se cumple también cuando el cielo está en la tierra, en la Santa Misa. Pero volvamos al pasaje citado de la carta de los Hebreos, donde se lee: habéis venido al monte Sión, la Jerusalén celestial, y a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Lo anuncia Hebreos capítulo 12. Hermanos, el cielo toca tierra en la Santa Misa e incluye a la familia de Dios mismo. En el Apocalipsis, hermano que me escuchas, el apóstol San Juan tan solo intensifica la imagen. Describe nuestra comunión con Cristo en términos de la mayoría o de la mayor intimidad, cuando la compara con la cena de bodas del Cordero en Apocalipsis capítulo 19. Pero antes de que podamos comprender este vínculo de familia, muchos de nosotros tendremos que dejar de lado la moderna noción de familia que tenemos en Occidente. Vivimos en una época en que las familias tienen una gran movilidad. Poca gente morirá en la ciudad en que nació. Vivimos en una época en que las familias son pequeñas. Pocos niños de hoy tienen la experiencia de tíos y tías y de innumerables primos, como lo tuvieron las generaciones anteriores.
Cuando hoy en día se habla de familia, normalmente nos referimos a la familia nuclear. Mamá, papá y un niño o dos. Para poder apreciar la visión del apóstol San Juan, tenemos que vislumbrar un mundo muy diferente en el cual la familia, amplia y extensa, definía el mundo de un individuo dado. La familia, hermano que me escuchas, o sea, la tribu, el clan, era la identidad primaria de un hombre o una mujer y dictaba dónde debía vivir, cómo deberían trabajar y con quién tendrían que casarse. Con frecuencia, la gente llevaba un signo visible de su identidad familiar, como podía ser un sello o una marca distintiva en el cuerpo. En el mundo antiguo, una nación era en gran medida una red de familias de este tipo, como Israel, que estaba formada por las 12 tribus que llevaban los nombres de los hijos de Jacob, dando unidad a cada familia. Estaba el vínculo de alianza. Ese concepto cultural y amplio de lo que constituían las relaciones humanas, los derechos, las obligaciones y las lealtades. Cuando una familia daba la bienvenida a nuevos miembros, mediante matrimonio u otra alianza parecida, ambas partes, los nuevos miembros y la tribu establecida, solían sellar la alianza mediante un solemne juramento, compartiendo una comida común u ofreciendo un sacrificio. La relación de Dios con Israel estaba definida por una alianza. Y el Señor Jesús describió su relación con la iglesia en los mismos términos. Hermanos, en la última cena, bendijo el cáliz de la nueva alianza en su sangre. Lo podemos leer en Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22, 1 Corintios capítulo 11. El libro del Apocalipsis pone de relieve que esta nueva alianza es el más estrecho e íntimo de los vínculos familiares. La visión del apóstol San Juan concluye con la cena nupcial del Cordero y su esposa, la iglesia. Con este acontecimiento, los creyentes sellamos y renovamos nuestra relación familiar con Dios mismo. En nuestros cuerpos llevamos la marca de la tribu de Dios. Nos dirigimos a Dios mismo como nuestro verdadero hermano, nuestro Padre, nuestro esposo. Hermanos, en el libro del Apocalipsis, los creyentes llevan en la frente la marca de esa familia sobrenatural. Los primeros creyentes, durante siglos, se recordaban esta realidad haciendo la señal de la cruz en la frente. Hacemos lo mismo cuando hoy en día nos santiguamos, marcando nuestro cuerpo en el nombre de nuestra familia divina, Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Por eso, hermano que me escuchas, todo en el libro del Apocalipsis como en la Santa Misa, la familia de Dios, como cualquier familia tradicional del antiguo Israel, encuentra su identidad en el nombre de la familia y en su señal. Pero aquí está la revelación más importante. Nuestra familia no solo lleva el nombre de Dios, nuestra familia es Dios. El cristianismo es la única religión cuyo Dios es una familia. Su nombre más propio es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo San Juan Pablo II, nuestro Dios en su misterio más íntimo no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia, que es amor. Para mí, nos dice el doctor Scott Hahn, se trata de una verdad trascendental. Date cuenta de que no dijo que Dios es como una familia, sino que es una familia. ¿Por qué? Porque Dios posee desde toda la eternidad los atributos esenciales de una familia: paternidad, filiación y amor. Y es el único que los posee en toda su perfección. Así que sería más apropiado decir que los Han o cualquier otro hogar son como una familia, puesto que nuestra familia tiene estos atributos, pero solo imperfectamente. Hermanos, Dios es una familia y nosotros somos suyos. Al establecer la nueva alianza, Cristo fundó una iglesia que es su cuerpo místico, como una extensión de su encarnación. Al asumir la carne, Cristo la divinizó y extendió la vida de la Trinidad a toda la humanidad a través de la iglesia. Incorporados al cuerpo de Cristo, nos hacemos hijos en el Hijo. Nos convertimos en hijos de la casa eterna de Dios. Formamos parte de la vida de la Santísima Trinidad. La Iglesia Católica es nada menos que la familia universal de Dios. Como católicos, renovamos nuestro vínculo de alianza familiar en la cena de bodas del Cordero. Una acción que al mismo tiempo, comida en común, sacrificio y pacto mediante juramento, que es un sacramento. El Apocalipsis desveló que la Eucaristía es como un banquete de bodas en el que el Hijo Eterno de Dios entra en la más íntima unión con su esposa, que es la Iglesia, y para ser más específico, la Iglesia Católica. En esta comunión, la que nos hace uno con Cristo, hijos en el Hijo,
para prepararnos para esta comunión. Nuestra nueva alianza, nuestro matrimonio místico, como todos los esposos, tenemos que dejar atrás nuestra antigua vida. Al igual que una esposa, renunciaremos a nuestro viejo nombre por uno nuevo. Nos identificaremos para siempre con otro, con nuestro amado Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermanos, el matrimonio exige que los esposos hagan un sacrificio de sí mismos que sea completo y total, como lo fue el de Cristo en la cruz. Pero somos débiles y pecadores, y nos resulta insoportable hasta la misma mención de un sacrificio así. Aquí está la buena noticia. Cristo se hizo uno de nosotros para ofrecer su humanidad como sacrificio perfecto. Hermanos, en la Santa Misa unimos nuestro sacrificio al suyo, y esa unión hace que nuestro sacrificio sea perfecto. La Santa Misa es el sacrificio perfecto del Calvario, realizado una vez por todas, que es presentado en el altar del cielo por toda la eternidad. No se trata de una repetición. Hay un único sacrificio. Es perpetuo y eterno. Y por eso nunca necesita ser repetido. Pero la Santa Misa es nuestra participación en ese único sacrificio y en la vida eterna de la Santísima Trinidad en el cielo, donde el Cordero está en pie eternamente como si estuviera sacrificado. Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ofrecer Dios un sacrificio? ¿A quién podría Dios ofrecer un sacrificio? ¿A quién? Hermanos, en la divinidad, en el cielo, este amor que da la vida continua, incruentamente, pero eternamente, el Padre vierte la totalidad de sí mismo, no se reserva nada de su divinidad. Eternamente es Padre del Hijo. El Padre es por encima de todo un amante que da la vida. Y el Hijo es su imagen perfecta. Por tanto, hermano que me escuchas, ¿qué otra cosa es el Hijo sino un amante que da la vida? Y Él está siendo imagen del Padre desde toda la eternidad, vertiendo la vida que ha recibido del Padre. Devuelve esa vida al Padre como perfecta expresión de agradecimiento y de amor. Esa vida y amor que el Hijo ha recibido del Padre y que hace volver al Padre es el Espíritu Santo. ¿Por qué hago esta consideración ahora? ¿Por qué? Porque esto es lo que sucede en la Santa Misa. Los primeros creyentes
estaban tan admirados por este hecho que estaban dispuestos a cantarlo como en un himno sirio del siglo VI, donde se lee: sean ensalzados los misterios de este templo, en el que cielo y tierra simbolizan la Trinidad sobreensalzada y la obra de nuestro Salvador. Hermanos, la Santa Misa hace presente en el tiempo lo que el Hijo de Dios ha estado haciendo desde toda la eternidad al Padre, como el Padre ama al Hijo, devolviendo el don que recibió del Padre. Este don es la vida que estamos llamados a compartir. Pero antes de que podamos hacerlo, tenemos que sufrir un cambio significativo. En nuestro estado actual, somos incapaces de dar o recibir tanto. El fuego infinito del amor divino nos consumirá. Pero no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Por eso, Dios nos da su propia vida en los sacramentos. La gracia compensa la debilidad de la naturaleza humana. Con su ayuda, somos capaces de hacer lo que no podríamos hacer por nosotros mismos, a saber, amar perfectamente y sacrificarnos totalmente. Hermanos, lo que Dios Hijo ha estado haciendo desde toda la eternidad, empieza a hacerlo ahora en la humanidad. Él no cambia de ninguna manera, pues Dios en sí mismo es inmutable, es eterno, es sin principio ni fin. Lo que cambia no es Dios, sino la humanidad. Dios asumió nuestra humanidad para que cada gesto, cada pensamiento que tuvo, desde el momento en que fue concebido hasta el momento en que murió en la cruz, todo lo que Él hizo sobre la tierra fuera una acción del Hijo de Dios que ama al Padre. Lo que Él es desde toda la eternidad lo ha manifestado en su humanidad. Por eso, hermano que me escuchas, el amor perfecto se da ahora en el tiempo, porque Dios ha asumido nuestra naturaleza humana y la ha usado para expresar el amor del Hijo que da la vida por el Padre. A través de su vida y de su muerte, el Señor Jesús deificó a la humanidad, la unió a la divinidad. Y cada vez que recibimos la Eucaristía, recibimos esta humanidad de Jesucristo glorificada, Jesucristo divinizada, Jesucristo fortalecida, manifestación perfecta del amor del Hijo de Dios, Hijo divino por el Padre. Solo con esta masiva infusión de la gracia podemos someternos al cambio requerido antes de entrar en la vida de la Santísima Trinidad. Hermanos, la Eucaristía nos transforma.
Ahora somos capaces de llevar a cabo las mismas cosas que hemos hecho antes, pero haciéndolas divinas en Cristo, haciendo de cada gesto, de cada pensamiento y de cada sentimiento nuestro una expresión de amor al Padre, una acción del Hijo de Dios en nosotros. Emparentar con cualquier familia implica grandes cambios. Emparentar con la familia de Dios significa una completa transformación. ¿Cuál es la diferencia? Toda la diferencia del mundo y algo más. Con este cambio, en palabras del padre Sirio del siglo IV, antes, el hombre se convierte en templo de Dios, como Dios es templo del hombre. Adoramos, como dice el Apocalipsis, en el Espíritu. Habitamos en la Santísima Trinidad. Vivimos también ahora en la casa de Dios, que es la iglesia, que está construida sobre roca. Pero vayamos a Mateo capítulo 16, versículos 17 al 19. Hermanos, aquí en Mateo capítulo 16, la gente ha dado a menudo al Señor Jesús el título de profeta, como cuando el Señor Jesús hace su entrada mesiánica a Jerusalén. Y la gente decía, este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Y lo dice en Mateo capítulo 21. El espíritu de profecía está prometido al nuevo pueblo de Dios, según lo anuncia Joel capítulo 3. Después de Juan el Bautista, que fue anunciado como profeta del Altísimo en Lucas capítulo 1, la fe cristiana ha reconocido en el Señor Jesús al profeta anunciado en Deuteronomio capítulo 18. Pero este título cayó en desuso ante otros más específicos, como Mesías, como Salvador, como Redentor. Aquí vemos al apóstol Pedro confesando la mesianidad del Señor Jesús cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Hermanos, ya también hemos visto su divinidad cuando el Señor Jesús caminaba sobre las aguas. Sube a la barca y se calmó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y lo pueden leer en Mateo capítulo 14. Hermanos, el Señor Jesús le dice al apóstol Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre. Veamos qué dice el Antiguo Testamento. Como las hojas de un árbol frondoso, que unas caen y otras brotan, así las generaciones de carne y sangre, unas mueren y otras nacen. Y lo dice Eclesiástico capítulo 14. Hermanos, la carne y la sangre, según las Sagradas Escrituras, es para definir al hombre entero con la debilidad de su naturaleza. Por eso cuando el Señor Jesús le dice eso al apóstol Pedro, le está pidiendo que no fue un hombre del cual recibió la revelación, sino que vino solo de Dios. Y el Señor Jesús le dice, tú eres Pedro.
Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que habla de los primeros discípulos de Jesús. Cuenta que Andrés le dice a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías, y lo llevó a que conociera al Señor Jesús. Fijando su mirada en él, Jesús le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra, en Juan capítulo 1, que nosotros conocemos como Pedro. Y el Señor Jesús sigue diciendo: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hermanos, la palabra iglesia significa asamblea. Ya lo hemos visto en el Antiguo Testamento. Esa palabra designa la asamblea del pueblo santo. Leamos las Escrituras. Yahvé me dio las 2 tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios, en las que estaban todas las palabras del Señor Yahvé. Les había dicho en la montaña, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y lo pueden leer en Deuteronomio capítulo 9. Hermanos, el Señor Jesús da este nombre de iglesia a la comunidad con la que sella la nueva alianza. Leamos las Escrituras. Esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Y lo pueden leer en 1 Corintios capítulo 11. Pues esta es la iglesia de la que el apóstol Pedro, nuestro primer papa, será la primera piedra. Así como el reino de los cielos, la iglesia comenzará en la tierra con una sociedad organizada cuyo jefe el Señor Jesús instituye. Y después añade: y las puertas del abismo o infierno no podrán vencerla. Hermanos, el abismo en griego se dice Hades. Corresponde al Seol hebreo y designa la región de los muertos. En el Antiguo Testamento hay una narración de la rebelión y castigo de Coré, Datán y Abirón. Y Yahvé los hace bajar vivos con sus familias y sus bienes al Seol. Los cubrió la tierra y desaparecieron de la asamblea. Y lo pueden leer en Números capítulo 16. Las puertas personificadas de que habla el Señor Jesús representan las potencias del pecado y de la muerte, de cuyo imperio la iglesia militante, o sea, nosotros, después de la resurrección del Señor Jesús, arrancará a los elegidos. O sea que tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento. Después de Pentecostés, el apóstol Pedro, primer papa de la Iglesia Católica, bajo la unción del Espíritu Santo, da su primer sermón en la iglesia. Y gracias a esa predicación, la Escritura dice: así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados. Y aquel día se unieron unas 3,000 personas. Y lo pueden leer en Hechos capítulo 2. Ahora, la palabra atar y desatar que leemos en Mateo capítulo 16, en el lenguaje de los rabinos judíos, es condenar o absolver, es prohibir o permitir. Hermanos, el apóstol Pedro, mayordomo de la casa de Dios, tiene el poder disciplinario de abrir o cerrar el acceso al reino de los cielos y de administrar la comunidad.
con decisiones que serán ratificadas por Dios. El Señor Jesús mismo, estando en vida, lo ratifica cuando dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de sacudirlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Y se lo dice al apóstol Pedro en Lucas capítulo 22. Y después, cuando el Señor Jesús, ya resucitado, le confía el cuidado pastoral de su rebaño, o sea, su iglesia, cuando le dice 3 veces: apacienta mis ovejas, en Juan capítulo 21. Ahora, este poder lo debe ejercer el apóstol Pedro en el orden de la fe. Y es así como el apóstol Pedro es jefe de los demás apóstoles y de la iglesia futura, cuando le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sí, hermanos. Sí, hermanos y hermanas que me escuchas. Cuando un sectario protestante te venga a hablar: vente a mi iglesia, tú lo único que tienes que preguntar es: ¿y en tu iglesia están las llaves que le dejó Jesús al apóstol Pedro? ¿Ustedes tienen las llaves? Hermanos, si esas iglesias no tienen las llaves, no son de Dios. No son de Dios. En Inglaterra, la reina es la cabeza del Estado, pero no participa en las actividades diarias del gobierno, sino que hay un primer ministro que asume la facultad de la reina y gobierna la nación. La situación política en Inglaterra ofrece una buena imagen del orden que Jesús establece para su iglesia católica. Sucedió lo mismo en el Antiguo Testamento. El rey israelita tenía un primer ministro y a través del libro de Isaías podemos tener una fascinante visión de la corte real de Israel. El profeta Isaías reconoce al primer ministro del rey y le dice: y aquel día llamaré a mi servidor Eliakim, lo revestiré de su túnica, con tu fajín lo sujetaré, tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre para todos los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Y lo podemos leer en Isaías capítulo 22. Hermanos, el Señor Jesús, al entregar al apóstol Pedro las llaves del reino, está nombrándolo como el primer ministro de su reino. Como Dios otorgó a Eliakim la autoridad de un rey, simbolizadas por las llaves, entonces el apóstol Pedro fue designado y elegido por el mismo Cristo para ejercer la autoridad del mismo Cristo en la tierra. Ahora, en este episodio de Mateo capítulo 16, se refiere a 2 realidades estrechamente relacionadas: la confesión de fe del apóstol San Pedro y la promesa del primado del apóstol Pedro. Movido por Dios, no afirma solo que Jesús es el Mesías, sino que confiesa su íntimo ser. Jesús es el Hijo de Dios. Cristo le anuncia que le conferiría el poder de atar y desatar en la Iglesia Católica. Hermanos, la Iglesia Católica siempre ha entendido
que ese don a Pedro se transmite también a sus sucesores en la sede episcopal de Roma. Es la doctrina del primado del Papa que, junto con la infalibilidad, cuando habla ex cátedra en materia de fe o costumbres. Acuérdate que estoy diciendo infalibilidad, no estoy diciendo impecabilidad, como dicen los sectarios protestantes, que es una cosa completamente diferente. Infalibilidad es cuando habla ex cátedra en materia de fe o costumbre. Fue definida como dogma en el Concilio Vaticano I. Hermanos, el obispo de la Iglesia Romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente al apóstol Pedro, primero entre los apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia universal en la tierra, el cual, por tanto, tiene en virtud de su función potestad ordinaria que es suprema, que es plena, que es inmediata y universal en la Iglesia y que puede siempre ejercerse libremente. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a pedirnos con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrarte lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe.
fe, aumenta mi fe.